El sol del desierto de Sonora era un yunque inclemente, martillando la tierra seca hasta que se partía en una telaraña de fisuras resecas. El aire, denso y pesado, temblaba con el calor, distorsionando el paisaje en un espejismo trémulo de polvo y desesperación. En el centro del pueblo sin nombre, un cúmulo de construcciones de adobe que parecían brotar del suelo polvoriento, la vida se había estancado. El silencio no era de paz, sino de miedo, un silencio pesado que se aferraba a las paredes y se anidaba en las sombras, esperando el espectáculo de crueldad que estaba a punto de comenzar. Lo único que osaba desafiar el cielo de un azul cegador era la estructura sombría de la horca, erigida en la plaza principal como un monumento a la tiranía que gobernaba aquellas tierras olvidadas por Dios y por la ley. De pie sobre el patíbulo de madera áspera, 5 mujeres aguardaban su destino. Sus vestidos de algodón crudo, rotos y sucios, no disminuían la dignidad que emanaba de ellas. Eran figuras de resistencia silenciosa, con los pies descalzos, firmemente plantados en la madera, que pronto sería su último contacto con el mundo. Los lazos de cáñamo, gruesos e implacables, pendían sobre sus cabezas como serpientes dormidas, un contraste grotesco con la belleza salvaje de sus largos cabellos negros. Esta es la historia de 5 mujeres sentenciadas a morir, y el hombre que lo arriesgó todo para salvarlas. No te atrevas a presenciar esta injusticia en silencio. Necesitamos 1000 almas, valientes, que se unan a nuestra causa antes de que termine esta historia. Suscríbete ahora mismo, dale like si estás en contra de la tiranía y comenta desde qué rincón del mundo nos estás viendo, para que sepamos que no estamos solos en esta lucha. Tu apoyo es nuestro grito de justicia. La mayor de ellas, Xochitl, mantenía la barbilla en alto, su mirada fija no en el verdugo ni en la multitud acobardada, sino en el horizonte lejano, donde las montañas se erigían como centinelas rocosos. En sus ojos oscuros había la profundidad de un pozo antiguo, conteniendo historias de lucha y supervivencia que ningún lazo podría estrangular. Ella era el ancla del grupo, la personificación de la resiliencia de su pueblo. A su lado, las otras 4 mujeres, más jóvenes, pero igualmente resueltas, reflejaban su coraje. Cada una de ellas era un eslabón en una cadena de conocimiento, portadoras de habilidades que el desierto les había enseñado. El don de la curación con hierbas raras, la capacidad de leer las estrellas para encontrar el camino, la sabiduría para rastrear el agua bajo la arena. La multitud reunida en la plaza era un mar de rostros silenciosos e impotentes, hombres con sombreros raídos, mujeres con rebozos cubriendo parcialmente sus rostros afligidos, y niños que se aferraban a las faldas de sus madres. Todos observaban con una mezcla de pavor y fascinación. Eran peones en un juego de poder, sus vidas y tierras gobernadas por el hombre que ahora se erguía ante la horca, saboreando el momento. La plaza del pueblo, generalmente un lugar de intercambios y encuentros, se había transformado en un teatro de intimidación, donde el miedo era la única mercancía que se distribuía gratuitamente, y la justicia era una palabra vacía, distorsionada para servir a los intereses de los poderosos. El coronel Ricardo Montenegro era la personificación de esa tiranía. Su uniforme militar impecablemente blanco contrastaba con la suciedad y la pobreza del pueblo. Botas de cuero, pulido, un cinturón con una pistola de cacha de marfil y una sonrisa fina y cruel en los labios componían la imagen de un hombre que se veía a sí mismo como un emperador en su propio feudo desolado. Caminaba lentamente frente al patíbulo, su mirada barriendo a la multitud, asegurándose de que cada par de ojos estuviera sobre él. Su autoridad no provenía de la ley o del gobierno, sino del cañón de un arma y de la crueldad de sus pistoleros, que se esparcían por la plaza como perros guardianes, leales y salvajes. Se detuvo,
Se aclaró la garganta y comenzó su discurso. Su voz, untuosa y autoritaria, resonó en la plaza silenciosa, hablando de justicia y orden. Acusó a las mujeres de brujería, de conspirar contra la paz y la prosperidad de la región. Eran mentiras descaradas, un pretexto para su verdadero crimen. Saber demasiado. Montenegro sabía, y todos en el pueblo sospechaban, que la verdadera razón de esas sogas era un secreto enterrado bajo el polvo de los siglos, un secreto que amenazaba con desmantelar todo su imperio construido sobre tierras robadas y sangre derramada. Necesitaba silenciarlas, y hacerlo públicamente era un mensaje para cualquier otro que osara desafiarlo. El poder de Montenegro era absoluto, o eso creía él. Había comprado al juez, un hombre débil y alcohólico que ahora estaba a su lado, sudando profusamente bajo el sol, sosteniendo un trozo de papel que temblaba en sus manos. Ese papel era la sentencia de muerte, pero las palabras habían sido escritas por la codicia del coronel. Toda la escena fue meticulosamente orquestada para solidificar su dominio, para infundir un miedo tan profundo que la idea misma de resistencia muriera antes de nacer en los corazones de los oprimidos. Estaba confiado, disfrutando de la sumisión de aquella gente, ciego a la figura solitaria que se aproximaba por los márgenes del pueblo. Mientras el discurso de Montenegro envenenaba el aire, una figura emergió del espejismo de calor. Se movía sin prisa, con la economía de movimientos de quien conoce bien la dureza de la vida en el desierto. Vestía un largo abrigo de cuero marrón, cubierto por el polvo de un largo viaje. En su espalda, cruzados en una X letal, 2 machetes de hoja ancha y mango de madera descansaban en sus fundas. Sus espuelas tintineaban suavemente a cada paso, un sonido casi imperceptible en medio de la tensión sofocante. Este era Santiago Ramírez, un hombre a quien el mundo había apodado el Silencio por su naturaleza reservada y por la quietud mortal con la que se movía. Santiago no venía en busca de problemas. Su único propósito al llegar a aquel pueblo era vender algunas pieles de cuero que había curtido en su rancho aislado, un pequeño oasis de paz que había construido con sus propias manos para escapar de la violencia que un día definió su vida. Era un exsoldado, un hombre que ya había visto y causado suficientes muertes para toda una vida. Ahora, todo lo que quería era la soledad, la compañía de sus caballos y el silencio del desierto. La violencia era un fantasma que intentaba desesperadamente dejar atrás, un eco de un pasado que le había costado todo lo que amaba. Su mirada, protegida por el ala de su sombrero, barrió la escena en la plaza. Vio las orcas, a las mujeres, al coronel y a la multitud subyugada. Su primer instinto fue dar media vuelta, montar en su caballo y desaparecer de nuevo en la vastedad del desierto. Aquella no era su lucha. El dolor y la injusticia eran malas hierbas que crecían en todas partes, y él había aprendido de la manera más difícil que intentar arrancarlas solo lo enredaría en sus espinas. Ya había intentado ser un héroe una vez, y el resultado fue la imagen de su familia, masacrada por bandidos que no pudo detener, grabada a fuego en su memoria. Pero entonces su mirada se encontró con la de Xochitl. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. En los ojos de aquella mujer indígena no vio miedo, sino un desafío feroz, una llama de dignidad que se negaba a ser extinguida. Y en esa llama vio un reflejo insoportable, la mirada de su propia esposa, en sus momentos finales, desafiando a los hombres que les quitaron la vida. El mismo coraje, la misma fuerza inquebrantable ante la muerte inminente. La cicatriz en su alma, que él pensaba que se había cerrado con el tiempo, se abrió de nuevo, sangrando culpa y arrepentimiento. El silencio que había cultivado durante años fue roto por un grito interno de agonía. La carga de su pasado pesó sobre sus hombros con la fuerza de una montaña.
La paz que buscaba era una mentira, una huida cobarde de la responsabilidad que sentía. No pudo salvar a su familia, pero quizás, solo quizás, podría salvar a estas mujeres, no por heroísmo, sino como un acto desesperado de redención, un último esfuerzo por silenciar a los fantasmas que lo acosaban en las largas y solitarias noches del desierto. La decisión fue tomada no con la mente, sino con el instinto, con el alma herida de un hombre que ya no tenía nada que perder, excepto la última chispa de su propia honra. Las palabras del juez, leyendo la sentencia de muerte, fueron un zumbido lejano. El mundo de Santiago se estrechó, enfocándose solo en las sogas, en los cuellos de las mujeres y en la sonrisa arrogante de Montenegro. Su mano, callosa por el trabajo y las armas, se movió instintivamente hacia el mango de uno de sus machetes. El cuero de la funda crujió suavemente. Sintió el peso familiar del arma, una extensión de su cuerpo, una herramienta de cosecha que en sus manos se convertía en una tormenta de acero. El exsoldado, el guerrero que intentó enterrar bajo capas de soledad y silencio, despertó de su profundo sueño. El coronel Montenegro hizo una señal al verdugo. El hombre encapuchado, una figura sin rostro de pura malevolencia, se movió hacia la palanca. El sonido de la madera crujiendo bajo la tensión era el presagio de la muerte. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Un sollozo de una mujer rompió el silencio. Fue en 1900. Ese exacto momento, en el umbral entre la vida y la muerte, que Santiago actuó. No gritó, no profirió ninguna amenaza. Su movimiento fue una explosión de silencio y velocidad, una mancha de marrón y acero contra el escenario de polvo y sol. En un acto impulsivo, movido por una furia redentora, desenvainó sus machetes. Las hojas gemelas cantaron al dejar el cuero, brillando bajo el sol como colmillos de plata. Con una velocidad que desmentía su apariencia cansada, avanzó. Los pistoleros más cercanos apenas tuvieron tiempo de registrar su presencia antes de que pasara junto a ellos. Sus pies no parecían tocar el suelo mientras subía los escalones del patíbulo en dos saltos largos y poderosos, un depredador invadiendo el santuario de la muerte. El primer machete cortó el aire con un silbido mortal. La hoja afilada encontró la primera soga, partiéndola con un chasquido seco y sonoro. La mujer a la que pertenecía cayó de rodillas en el suelo de la plataforma, jadeante, con el shock y la incredulidad en sus ojos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el segundo machete ya estaba en movimiento, cortando la siguiente soga. El caos estalló. Gritos de sorpresa y miedo se mezclaron. El verdugo retrocedió, tropezando con sus propios pies. Montenegro, su rostro una máscara de furia y asombro, gritó órdenes a sus hombres. Santiago se movió como un bailarín macabro en medio del pandemonio. 3, 4, 5 sogas cortadas en una sucesión rápida y brutal. Las 5 mujeres estaban libres del abrazo de la muerte, tambaleándose en la plataforma pero vivas. Se giró, no hacia ellas, sino hacia los hombres de Montenegro que ahora avanzaban, sacando sus armas. Santiago se interpuso entre las mujeres y la amenaza, sus 2 machetes sujetos firmemente, goteando la autoridad de la muerte que acababa de desafiar. «¡Árale! ¡Agarren a ese cabrón!», berreó el coronel, su voz quebrándose de rabia. La masacre comenzó. El primer pistolero que intentó subir al patíbulo fue recibido por un arco de acero que casi lo partió en 2. Santiago no luchaba con la técnica de un esgrimista, sino con la eficiencia brutal de un campesino limpiando un campo. Cada golpe preciso, poderoso y definitivo. Era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de violencia justa en medio de la injusticia. El sonido de las hojas encontrando carne y hueso resonó en la plaza, ahogando los disparos esporádicos y los gritos de agonía. Se estaba convirtiendo, una vez más, en el hombre que más odiaba para proteger a extrañas que representaban su última oportunidad de paz.
El pueblo, antes paralizado por el miedo, ahora estaba en pánico. La gente corría para refugiarse, derribando puestos y tropezando unos con otros. El olor a pólvora y sangre comenzó a mezclarse con el polvo. Santiago no sentía nada, ni dolor, ni miedo, solo un enfoque helado. Cada hombre que caía era un demonio de su pasado siendo exorcizado. No solo estaba salvando a las mujeres, estaba tratando de salvarse a sí mismo, cortando los lazos de su propio tormento con cada golpe de su hoja. La plaza se convirtió en un campo de batalla. Los hombres de Montenegro, acostumbrados a intimidar a civiles desarmados, no estaban preparados para la ferocidad de un solo hombre movido por una desesperación tan profunda. Eran muchos, pero él era más rápido, más mortal. Usaba el entorno a su favor, derribando al verdugo sobre dos de sus compañeros, usando el propio patíbulo como una posición elevada de defensa, forzándolos a atacar desde pisos abajo. Xochitl y las otras mujeres, recuperándose del shock, observaron al extraño que las había liberado. No era un salvador glorioso, sino un ángel de la muerte sombrío, cegando vidas para preservar las suyas. En medio de la carnicería, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Santiago. Esta vez no había solo desafío, sino una pregunta silenciosa. ¿Quién era él? ¿Y por qué? Ella sabía que aquel acto, aunque salvador, acababa de sumergirlos a todos en un peligro aún mayor. El coronel, Montenegro, protegido por sus guardias más leales, observaba la escena con odio puro. Este hombre solitario había destruido su demostración de poder en cuestión de minutos, transformando su teatro de miedo en un escenario de su propia humillación. Sacó su pistola ornamentada, no para disparar, sino para señalar. «Quiero su cabeza y tráiganme a las mujeres vivas». Su voz resonó, prometiendo una venganza terrible. La cacería había comenzado. Santiago sabía que no podría luchar contra todos, ellos para siempre. La adrenalina que lo alimentaba comenzaría a disminuir. Necesitaba una salida. Con un movimiento rápido, agarró el brazo de Xochitl. «¡Vámonos! ¡Ahora!». Su voz era un gruñido bajo y urgente. Las primeras palabras que pronunciaba las guió hacia el borde del patíbulo, lejos de la escalera principal, y saltó al suelo polvoriento, tirando de ellas consigo. La huida era la única opción. Correr hacia la vastedad implacable del desierto, un lugar que era tanto una prisión como un santuario. Santiago, el hombre que buscaba el silencio, acababa de iniciar una guerra ruidosa y sangrienta. Se había convertido en el hombre más buscado en todo el territorio de Sonora, con 5 vidas que ahora dependían de sus habilidades para matar y sobrevivir. La redención, se dio cuenta, no sería un acto, sino un viaje arduo a través del infierno. Corrieron por las callejuelas estrechas del pueblo, las balas de los hombres de Montenegro rebotando en las paredes de adobe a su alrededor. Las mujeres, aunque conmocionadas, corrían con una agilidad sorprendente, siguiendo a Santiago sin dudar. Confiaban en el instinto, y el instinto les decía que aquel hombre violento y silencioso era su única esperanza. El polvo que se levantaba de sus pies era como una cortina, oscureciendo su rastro mientras se sumergían en el abrazo peligroso del desierto. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y sangre, un presagio de lo que estaba por venir. La persecución sería implacable. Montenegro no descansaría hasta que su secreto estuviera a salvo y su honor restaurado con la muerte de Santiago y la captura de las mujeres. Lo que comenzó como una ejecución pública se transformó en una cacería humana desesperada por las tierras áridas del norte de México. El rancho de Santiago, su refugio de paz, estaba a muchos kilómetros de distancia. Para alcanzarlo, tendrían que cruzar un territorio hostil, lleno de peligros naturales y de los depredadores de 2 piernas enviados por Montenegro. El agua sería escasa, la comida un lujo y el sueño un riesgo.
La confianza entre el extraño y las mujeres que salvó se forjaría en el fuego de la adversidad, probada a cada paso. El viaje por delante sería más que una simple huida. Sería una peregrinación en busca de justicia, una lucha por la supervivencia y por el alma de una tierra robada. Santiago aún no sabía la magnitud del secreto que aquellas mujeres protegían, pero sabía que se había comprometido con su causa en el momento en que sus machetes cortaron las sogas. Su silencio había sido roto, y el sonido que lo reemplazó fue el clamor de la batalla. El polvo finalmente se asentó en la plaza del pueblo, revelando los cuerpos de los hombres de Montenegro y la horca vacía, un símbolo de desafío. El coronel miró la escena, su rostro contorsionado en una máscara de furia. Había subestimado el coraje de los oprimidos y la capacidad de un solo hombre desesperado para cambiar el curso del destino. Aquel error le costaría caro, pues la semilla de la rebelión había sido plantada. La historia de El Silencio y las 5 mujeres salvadas de la horca comenzaría a extenderse como un reguero de pólvora, susurrada alrededor de las fogatas y en los rincones oscuros de las cantinas. Para algunos sería un bandido, un asesino, para otros un héroe, un fantasma de la justicia, pero para Santiago era solo un hombre corriendo de su pasado, solo para descubrir que estaba corriendo directamente hacia su destino. La huida inicial fue una mancha de adrenalina y polvo. Santiago lideraba al grupo con una intensidad feroz, forzando un ritmo que rozaba la crueldad, pero que era dictado por la necesidad. No miraba hacia atrás, pero sus oídos, entrenados en campos de batalla, captaban cada sonido. El eco de los disparos volviéndose más distante, los gritos de furia de los hombres de Montenegro siendo tragados por el desierto, y la respiración jadeante de las mujeres detrás de él. Las empujaba más allá de sus límites, zigzagueando entre cactus gigantes y formaciones rocosas que rasgaban sus ropas y piel. Cada metro conquistado era una pequeña victoria contra la muerte que los perseguía. Una muerte con el rostro del coronel y el olor a pólvora. Era el guía silencioso, y ellas, sus sombras renuentes, unidas a él por un acto de violencia que los había convertido a todos en fugitivos. Cuando la noche finalmente cayó, trayendo consigo un frío cortante que contrastaba con el calor brutal del día, Santiago los llevó a un refugio improvisado, una pequeña hendidura en una pared de cañón. El lugar ofrecía protección contra el viento y las miradas de posibles rastreadores. Exhaustas, las mujeres se desplomaron sobre la arena fría, sus cuerpos doloridos y mentes aturdidas por los eventos del día. Santiago, sin embargo, no descansó. Permaneció de pie, un centinela sombrío contra el cielo nocturno tachonado de estrellas. Limpiaba metódicamente sus machetes con un trozo de cuero. El sonido del acero siendo pulido era el único ruido en el silencio profundo, un ritual que lo anclaba y mantenía a raya a sus demonios internos. La tensión entre ellos era palpable, una barrera invisible construida por la desconfianza y el miedo. Las mujeres se agrupaban. Sus susurros en su dialecto nativo eran como el crujido de hojas secas. Finalmente, Xochitl, incapaz de soportar más la incertidumbre, se levantó y caminó hacia Santiago. Su figura, aunque agotada, portaba una autoridad innegable. «¿Quién eres?», preguntó, su voz firme a pesar del agotamiento. «¿Por qué nos ayudaste? Nadie hace nada en esta tierra sin querer algo a cambio». Lo encaró, exigiendo una respuesta, tratando de descifrar el enigma del hombre que las había salvado solo para arrastrarlas a un nuevo tipo de infierno, uno donde la esperanza era tan escasa como el agua. Santiago terminó de limpiar una hoja antes de levantar la mirada hacia ella. Sus ojos, en la penumbra, parecían cavidades oscuras, guardando secretos y dolores que no tenía intención de compartir. «Solo soy un hombre que estaba en el lugar equivocado, en el momento correcto», respondió.
su voz grave y baja. «No quiero nada de ustedes. Solo cállense y sigan caminando cuando yo lo ordené». La respuesta fue dura, un muro erigido para mantener la distancia, para no permitir que la conexión humana se arraigara de nuevo en su corazón árido. Para él, ellas eran un deber, una carga de redención, no compañeras de viaje. Se dio la vuelta, poniendo fin a la conversación, y tomó el primer turno de guardia dejando a Xochitl con más preguntas que respuestas. El día siguiente puso a prueba los límites de su resistencia. El sol abrasador drenaba sus fuerzas, y la poca agua que Santiago llevaba en su cantimplora estaba peligrosamente baja. El sabor metálico de la sed comenzó a torturarlos. Una de las mujeres más jóvenes, llamada Itzel, tropezó y cayó, su cuerpo demasiado débil para continuar. Deliraba, sus labios agrietados, murmurando por agua. Santiago se detuvo, su rostro una máscara impenetrable. Su lado pragmático le decía que ella los retrasaría, que sería un peso muerto. Por un momento, la frialdad de un soldado endurecido por la guerra amenazó con tomar el control, pero entonces vio el pánico en los ojos de las otras mujeres y la imagen de su propia hija en Itzel, frágil e indefensa. Fue en ese momento de desesperación que otra mujer, de nombre Citlali, la curandera del grupo, actuó. Escudriñó el paisaje, desolado con una mirada entrenada, y después de unos minutos señaló un tipo específico de cactus de barril, casi imperceptible entre las rocas. «Allí», dijo con voz ronca, «da agua, no mucha, pero suficiente». Ignorando las espinas, usó una piedra afilada para cortar la parte superior del cactus, revelando una pulpa húmeda y fibrosa. Exprimió el líquido lechoso en la boca de Itzel, gota a gota. Santiago observó en silencio, una expresión de respeto a regañadientes apareciendo en su rostro. Él era un maestro de la violencia y la supervivencia, pero aquellas mujeres poseían un conocimiento del desierto que él no tenía, una sabiduría ancestral que era tan vital como sus machetes. Aquel pequeño acto de supervivencia comenzó a cambiar sutilmente la dinámica del grupo. Ya no eran solo las víctimas que él protegía, eran socios activos en su propia salvación. Esa noche, sentados alrededor de una pequeña fogata que Santiago construyó en una grieta para ocultar el humo, la atmósfera era diferente. La desconfianza todavía estaba allí, pero ahora estaba teñida con un hilo de dependencia mutua. Compartieron la pulpa del cactus, un alimento escaso, pero que les dio la fuerza para continuar. El silencio de Santiago ya no parecía tan amenazante, sino más bien contemplativo, como si estuviera reevaluando a las mujeres que el destino había puesto en su camino. Xochitl decidió que era hora de arriesgarse. Sabía que la persecución de Montenegro no cesaría y que, para sobrevivir, necesitaban más que la fuerza bruta de ese hombre. Necesitaban su lealtad. Miró el fuego, las llamas danzando en sus ojos oscuros, y comenzó a hablar. Le contó a Santiago sobre el secreto que guardaban, una historia pasada de madre a hija por más de 200 años. Habló de un documento antiguo, una concesión de tierras de la corona española, que otorgaba a su pueblo la posesión legal de todo el valle que Montenegro ahora reclamaba como suyo. Ese papel era la prueba del mayor fraude de la región. Explicó cómo el documento era el alma de su pueblo, el vínculo con sus ancestros y la promesa de un futuro para sus hijos. Montenegro, a través de la tortura y la intimidación, descubrió la existencia del documento y se obsesionó con encontrarlo y destruirlo. Las ejecuciones no eran sobre brujería, eran la etapa final de su búsqueda desesperada por enterrar la verdad para siempre. «Él no solo quiere la tierra», dijo Xochitl, su voz embargada de emoción. «Quiere borrar nuestra historia, hacernos desaparecer como si nunca hubiéramos existido. Ese documento es todo lo que nos queda». La revelación cayó sobre Santiago con el peso de una avalancha. Su lucha personal
por la redención de repente se convirtió en parte de algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de salvar 5 vidas de un tirano local. Se trataba de proteger la herencia de todo un pueblo, de luchar por la justicia a una escala que nunca había imaginado. Miró a cada una de las mujeres, comprendiendo ahora la profundidad del coraje en sus ojos. No solo estaban luchando por sus vidas, sino por la memoria de sus ancestros y la esperanza de sus futuras generaciones. Él, un hombre sin familia y sin legado, había sido arrastrado al centro de una batalla por el alma de esa tierra. Se alejó de la fogata, caminando hacia la oscuridad, necesitando espacio para procesar la enormidad de lo que se le había confiado. El machete en su mano parecía más pesado, ahora cargado no solo con el peso de sus propias fallas, sino con las esperanzas de un pueblo oprimido. Miró el cielo estrellado, sintiéndose pequeño e insignificante ante la vastedad del universo y la magnitud de su nueva responsabilidad. Huir ya no era una opción. Luchar significaba enfrentarse a un ejército. La elección que hiciera a continuación no solo definiría su destino, sino el de todos los que ahora dependían de él. La confianza de Xochitl lo había acorralado. Al compartir su secreto, ella lo había encadenado a su causa. Podría llevarlas a su rancho y dejarlas allí, tratando de convencerse de que había hecho lo suficiente. O podría abrazar esta lucha como suya, seguir hasta el final, sin importar las consecuencias. La segunda opción lo llevaría a una confrontación directa con Montenegro, una guerra que probablemente no ganaría. Pero la primera opción lo dejaría para siempre atormentado por la cobardía, un fantasma viviente en su rancho de silencio, sabiendo que abandonó la única oportunidad de darle un significado a su vida rota. A la mañana siguiente, la decisión de Santiago se manifestó no en palabras, sino en acciones. Racionó el agua restante con más cuidado, compartió un trozo de su carne seca con ellas y comenzó a enseñarles a usar un cuchillo para defenderse, mostrando los puntos vulnerables de un hombre. No dijo, las ayudaré, pero sus acciones decían, lucharemos juntos. La confianza, antes una semilla frágil, comenzó a germinar en el suelo árido del peligro compartido. Ahora eran una unidad, una familia improvisada y desesperada, unida por un enemigo común y un secreto sagrado. La persecución de Montenegro, como Xochitl había predicho, era implacable. En el tercer día de huida, Santiago encontró las señales que temía, huellas frescas de múltiples caballos, y unos kilómetros más adelante el cadáver de un coyote dejado en medio del camino, un marcador territorial y un mensaje brutal de los rastreadores del coronel. Estaban cerca y estaban jugando con ellos. El miedo volvió a instalarse en el grupo, pero esta vez era un miedo enfocado, no el pánico ciego del primer día. Miraron a Santiago, esperando sus órdenes, su calma contagiándolos. El pasado de Santiago como soldado salió a la luz. La huida sin rumbo había terminado. Ahora era una operación táctica. Los llevó a un terreno rocoso, donde sus rastros serían más difíciles de seguir. Los hizo caminar sobre las rocas, retroceder sobre sus propias huellas y usar el viento para dispersar su olor. Cada movimiento era calculado, cada decisión, una apuesta contra la muerte. Era de nuevo el guerrero que había intentado olvidar, pero ahora su lucha tenía un propósito que trascendía la simple supervivencia. Estaba protegiendo un futuro, no solo huyendo de un pasado. Decidió que huir no era suficiente. Necesitaban contraatacar, disminuir el número de sus perseguidores y ganar tiempo. Usando el conocimiento de Citlali sobre la flora local, encontraron una planta cuyas hojas, al ser aplastadas, liberaban una savia que causaba una terrible irritación en la piel.
Santiago usó esta savia para untar algunas lianas, creando una trampa sutil en un pasaje estrecho por el que los rastreadores tendrían que pasar. Era una pequeña oportunidad, una apuesta desesperada, pero era mejor que solo correr. La trampa funcionó mejor de lo que esperaba. Al atardecer, oyeron gritos de dolor y rabia resonando por el cañón. 3 de los hombres de Montenegro habían caído en la trampa, sus manos y rostros en agonía por la savia. Esto creó confusión y retraso, permitiendo que el grupo de Santiago ganara una distancia preciosa. Fue una pequeña victoria, pero para las mujeres fue monumental. Por primera vez desde que comenzó la persecución, no eran solo las presas. Habían herido al cazador. Un sentido de poder, aunque fugaz, floreció entre ellas. El éxito de la trampa, sin embargo, solo enfureció a sus perseguidores. Santiago sabía que el próximo encuentro sería más mortal. Los hombres de Montenegro ya no serían descuidados. La cacería se volvería más inteligente, más cruel. Necesitaba un plan, un lugar donde pudieran tener una ventaja, un lugar donde pudieran dejar de correr y finalmente luchar en sus propios términos. La vastedad del desierto, que había sido su salvación, ahora parecía una trampa sin fin, sin ningún lugar para esconderse permanentemente. Fue entonces cuando Xochitl reveló la pieza final del rompecabezas. El documento no estaba perdido o enterrado al azar. Estaba escondido en un lugar sagrado, un lugar conocido solo por su linaje, las cuevas de la serpiente, un complejo de túneles y grutas escondido en las profundidades de las montañas que se erigían en el horizonte. Era un lugar de difícil acceso, un laberinto natural que podría ser su fortaleza o su tumba. Allí, dijo, señalando los picos distantes, está nuestra herencia y quizás nuestra única oportunidad de sobrevivir. Se estableció un nuevo objetivo. Su destino ya no era el rancho aislado de Santiago, un refugio de paz que ahora parecía un sueño lejano e ingenuo. Su destino era un lugar de leyendas, un santuario que tendrían que transformar en un campo de batalla. El viaje a las cuevas de la serpiente sería el más peligroso de todos, pues los llevaría más adentro del territorio enemigo, más cerca del corazón del poder de Montenegro. Pero era la única opción que les quedaba. Santiago miró las montañas, su rostro endurecido por la resolución. La idea de atrincherarse y luchar era algo que su alma de soldado comprendía. Prefería la certeza de una batalla final a la incertidumbre de una huida sin fin. Las cuevas ofrecían una oportunidad de usar la inteligencia y la estrategia contra la fuerza bruta de sus enemigos. La cacería estaba a punto de invertirse. El grupo de fugitivos ahora tenía un propósito ofensivo: recuperar el documento y prepararse para la guerra. Se pusieron en marcha de nuevo, pero esta vez con un nuevo sentido de propósito. Ya no solo huían de algo, corrían hacia algo. Cada paso hacia las montañas era un acto de desafío. Las mujeres, que habían sido arrancadas de sus vidas para ser silenciadas, ahora marchaban para recuperar su voz. Y Santiago, el hombre que solo quería el silencio, marchaba con ellas, listo para hacer el ruido más fuerte de su vida, un ruido de acero y furia que resonaría por todo el desierto de Sonora. El paisaje ante ellos se volvía cada vez más salvaje e implacable. El desierto se transformaba en colinas rocosas y vegetación espinosa, un preludio a la subida a las montañas. El aire se enrarecía y cada paso exigía más esfuerzo. Los peligros ahora no eran solo los hombres de Montenegro, sino también los depredadores de la montaña, los pasajes traicioneros y el riesgo de derrumbes. El desierto los había puesto a prueba, pero la montaña exigiría un sacrificio aún mayor. El vínculo entre ellos, forjado en la desesperación, se profundizó. Se movían como uno solo, comunicándose con miradas y gestos. Itzel, ahora recuperada, usaba su agilidad para explorar,
los caminos por delante. Citlali continuaba encontrando sustento y remedio en las plantas más inverosímiles. Las otras dos, Anam y Yatzil, mostraban una fuerza y resistencia increíbles, y Xochitl era el corazón del grupo, su sabiduría y fe inquebrantable en su misión, inspirando a todos. Santiago era el puño, el protector silencioso cuya presencia garantizaba que vivirían para luchar un día más. Mientras se acercaban a su destino, Santiago comenzó a ver reflejos de su antigua vida militar en el terreno. Veía posiciones defensivas naturales, puntos de estrangulamiento para emboscadas, rutas de escape. Su mente, antes un tormento de recuerdos, ahora se había convertido en su mayor arma, analizando, planificando, preparándose para el enfrentamiento inevitable. No solo estaba liderando a un grupo de refugiados, estaba al mando de una pequeña unidad de guerrilla, transformando a las víctimas en guerreras. El desarrollo de su viaje los había endurecido y estaban listos para lo que sea que las cuevas de la serpiente les reservaran. La llegada a las cuevas de la serpiente fue como entrar en el útero de la propia tierra. La entrada, oculta por una cortina de enredaderas ancestrales y disfrazada en una pared rocosa que parecía impenetrable, se abría a un mundo de silencio y penumbra. El aire adentro era frío y olía a tierra húmeda y a siglos de historia. Las paredes estaban adornadas con pinturas rupestres de serpientes y constelaciones, un testimonio silencioso del pueblo que vivió y adoró allí. Para las mujeres fue un regreso a casa, un santuario sagrado que les dio un momento de paz y fuerza. Tocaron las paredes con reverencia, sintiendo la energía de sus ancestros fluyendo hacia ellas, preparando sus espíritus para la batalla que profanaría ese suelo sagrado. Era allí donde se libraría la última resistencia en el corazón de su propia identidad. En una cámara más profunda, iluminada solo por una grieta en el techo que proyectaba un único haz de luz, Xochitl los llevó a un pequeño altar de piedra. Detrás de él, dentro de un nicho, había una vasija de arcilla sellada. Con manos temblorosas pero firmes, rompió el sello y retiró el contenido. Un pergamino antiguo, amarillento y frágil, enrollado y atado con un cordón de cuero. Era el documento. Sostenerlo en sus manos era como sostener el peso de generaciones de lucha y esperanza. Santiago miró el papel, comprendiendo finalmente la dimensión tangible de esa guerra. Ya no era una abstracción, una historia contada alrededor del fuego, sino un objeto real que podría devolver la dignidad a un pueblo o condenarlos al olvido. La posesión de ese documento solidificó la determinación de todos. No se irían a ninguna parte. El breve momento de reverencia dio paso a la urgencia de la guerra. Ya no huían, estaban atrincherados. Santiago, con su instinto de soldado, inmediatamente comenzó a evaluar el terreno. Las cuevas eran un laberinto, una fortaleza natural con innumerables pasajes estrechos, cámaras oscuras y puntos de estrangulamiento. «Vamos a convertir su hogar en su tumba», dijo, su voz resonando en las paredes de piedra. Comenzó a dar órdenes, no como un salvador, sino como un comandante. Su experiencia militar, combinada con el conocimiento íntimo de las mujeres sobre cada túnel y cada sonido de la cueva, transformó al grupo en una unidad de defensa formidable y letal. La esperanza ya no estaba en la huida, sino en la capacidad de transformar su refugio en una trampa mortal. El trabajo comenzó frenéticamente. Cada uno tenía una tarea, moviéndose con una eficiencia nacida de la desesperación. Bajo la dirección de Santiago, Anam y Yatzil, las más fuertes, trabajaron para aflojar un conjunto de rocas precariamente equilibradas sobre la entrada principal, creando una avalancha que podría ser activada en el momento adecuado. Itzel, la más ágil, exploró los túneles más altos y estrechos, estableciendo puntos de observación y rutas de escape internas. Ya no eran víctimas pasivas, eran
ingenieras de su propia defensa, cada acción imbuida de una furia justa. La cueva sagrada estaba siendo armada, cada piedra y cada sombra transformada en un arma potencial, esperando la llegada de sus enemigos. Citlali, la curandera, se volcó a las artes más oscuras de la naturaleza. Recolectó telarañas de arañas venenosas que habitaban las grietas más profundas y extrajo veneno de escorpiones, creando una pasta mortal que fue aplicada en estacas de madera afiladas, escondidas en pasajes oscuros. También preparó dardos empapados en una savia paralizante para ser disparados por cerbatanas improvisadas. El conocimiento que antes se usaba para curar, ahora se adaptaba para matar. Era un sacrificio terrible, una profanación de sus propios principios, pero la supervivencia exigía que se volvieran tan despiadadas como el desierto que les había enseñado a vivir. Cada trampa era una oración silenciosa por la supervivencia de su pueblo. Lo inevitable ocurrió al amanecer del día siguiente. El sonido de docenas de caballos y hombres gritando órdenes rompió el silencio de las montañas. El ejército de Montenegro había llegado. Rodearon la base de la montaña, bloqueando cualquier ruta de escape. El propio coronel, montado en un semental negro, se detuvo ante la entrada de la cueva, su rostro una máscara de triunfo arrogante. Los veía como ratas acorraladas, su cacería llegando a un fin glorioso. No imaginaba la recepción que le esperaba en las sombras de la tierra, creyendo que su superioridad numérica era la única variable que importaba en la ecuación de esa batalla. La voz de Montenegro, amplificada por la acústica de las rocas, invadió la cueva. «Santiago, mujeres inmundas, se acabó la carrera», bramó, su voz goteando veneno y desprecio. «Entreguen el documento y al hombre que las ayudó, y quizás les conceda una muerte rápida. Resistan, y les prometo que suplicarán por el lazo de la horca antes de que termine con ustedes». Las amenazas resonaron por los túneles, diseñadas para quebrar su moral, para infundir el terror. Pero, en lugar de miedo, sus palabras solo solidificaron la resolución del pequeño grupo. Se miraron en la penumbra, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. La muerte era preferible a la rendición. El honor exigía que lucharan. Montenegro, impaciente, ordenó que un primer grupo de 10 hombres entrara. «Tráiganme la cabeza de ese desgraciado y el papel», gritó. Los hombres, empuñando antorchas y pistolas, entraron en 1900, la boca oscura de la cueva con una confianza descuidada. Avanzaron por el túnel principal, sus voces rudas resonando mientras se burlaban de los fugitivos acorralados. No vieron la cuerda tensada a ras del suelo. El primer hombre tropezó, y el sonido de su caída fue seguido por un estruendo ensordecedor. Las rocas que Anam y Yatzil prepararon se desplomaron, aplastando a la mitad del escuadrón bajo toneladas de piedra y polvo, sellando parcialmente la entrada y sumergiendo el resto del túnel en una oscuridad aún más profunda. El pánico se instaló entre los sobrevivientes del primer grupo. Ciegos por el polvo y la oscuridad repentina, se convirtieron en presas fáciles. Desde las aberturas en las paredes de arriba, dardos silenciosos volaron, encontrando sus objetivos en el cuello y el rostro. Los hombres cayeron sin un sonido, sus cuerpos convulsionando brevemente antes de quedar inmóviles, víctimas del veneno paralizante de Citlali. Los pocos restantes retrocedieron aterrorizados, tropezando con los cuerpos de sus camaradas, gritando sobre demonios y sombras que mataban sin ser vistos. La cueva, para ellos, se había convertido en un laberinto embrujado, y el miedo era ahora el arma más eficaz de Santiago. Afuera, Montenegro escuchó los gritos de pánico y el estruendo, y su arrogancia se transformó en furia. Había subestimado groseramente a su adversario y el ingenio de las mujeres. Aquello no era una simple captura, era una guerra de asedio. Se dio cuenta de que Santiago
No era solo un pistolero afortunado, sino un estratega. La rabia lo consumió. No sería humillado por un solo hombre y una banda de salvajes. Ordenó al resto de sus hombres que se prepararan para un ataque total, algunos con dinamita para volar la entrada bloqueada. La batalla estaba a punto de convertirse en un infierno de fuego y acero. El ataque principal comenzó con una explosión que sacudió la montaña. La dinamita abrió la entrada, llenando los túneles de humo y esquirlas de roca. Liderados por un Montenegro enfurecido, los pistoleros invadieron la cueva, disparando ciegamente en la oscuridad. Fue en ese momento que comenzó el combate cuerpo a cuerpo. Santiago emergió de las sombras como una aparición, sus dos machetes moviéndose en arcos mortales. Ya no era un ranchero, sino la personificación de la muerte silenciosa, cada golpe quirúrgico, cada movimiento calculado para causar el máximo daño. Se convirtió en el fantasma que los hombres de Montenegro tanto temían. Las mujeres no se escondieron. Se convirtieron en guerreras, defendiendo su hogar sagrado con la furia de leonas, protegiendo a sus cachorros. Xochitl, desde una posición elevada, usaba una honda con una precisión mortal, sus piedras chasqueando contra los cráneos de los invasores. Itzel, con su velocidad, aparecía y desaparecía en los túneles más pequeños, creando distracciones, apuñalando enemigos por la espalda y desapareciendo antes de que pudieran reaccionar. Usaban el conocimiento de la cueva, cada sombra, cada eco, a su favor. Luchaban con una sinergia perfecta, un ballet de supervivencia coordinado por siglos de conexión con esa tierra. La batalla dentro de la cueva se transformó en un torbellino de caos y brutalidad. El aire se volvió pesado con el olor a pólvora, sudor y sangre. Los destellos de los disparos iluminaban escenas grotescas de combate desesperado, los sonidos de gritos y el choque de metal contra metal resonando infinitamente en las paredes de piedra. Los hombres de Montenegro, acostumbrados a luchar en espacios abiertos, estaban en desventaja táctica y psicológica. Eran cazadores que se habían convertido en la presa, perdidos en un laberinto oscuro donde la muerte podía venir de cualquier dirección, en cualquier momento. Lentamente pero con firmeza, la marea comenzó a cambiar. El número de pistoleros disminuía, víctimas de las trampas, de la oscuridad y de la furia concentrada de sus defensores. Santiago era el epicentro de la violencia, un segador silencioso que parecía estar en todas partes a la vez. Sus hojas una mancha de plata y carmesí. Luchaba con una calma aterradora. La batalla externa, un reflejo de su propia guerra interna. Cada enemigo que derribaba era un paso más en su viaje de redención, un acto de expiación pagado con la sangre de sus opresores. Finalmente, la lucha se redujo a la cámara principal, el santuario donde se guardaba el documento. Los pocos pistoleros que quedaban fueron asesinados o huyeron en pánico. Ahora, solo un hombre permanecía entre Santiago y la victoria, el coronel Ricardo Montenegro. Estaba de pie junto al altar de piedra, su traje blanco inmaculado ahora manchado de hollín y sangre. En una mano sostenía su pistola de cacha de marfil, en la otra una espada de caballería. Su arrogancia había sido reemplazada por un odio puro y concentrado, dirigido al hombre que había desmantelado su imperio. El enfrentamiento final era inevitable. Santiago se detuvo al otro lado de la cámara, sus machetes goteando sangre. Las 5 mujeres se posicionaron detrás de él, no como doncellas indefensas, sino como una guardia de honor, sus armas improvisadas listas. El silencio en la cueva era pesado, lleno solo por el sonido de 2 respiraciones jadeantes y el goteo de agua de una estalactita, marcando los segundos para el duelo que decidiría el destino de esa tierra. Era la batalla entre el tirano que robaba la historia y el paria que luchaba por protegerla, el clímax de toda la persecución, de todo el dolor y de todo el sacrificio había llegado.
El duelo comenzó sin palabras. Fue un enfrentamiento de voluntades tanto como de armas. Montenegro, entrenado en la esgrima de la Academia Militar, atacó con precisión y arrogancia, su espada una serpiente de acero que buscaba el corazón de Santiago. Era rápido, técnico, pero su lucha era vacía, impulsada solo por la codicia y el orgullo herido. Santiago, por otro lado, luchaba con la economía de movimientos de quien entiende la brutalidad de la vida y la muerte. Sus machetes no danzaban, segaban, se movía como la tierra, sólido e implacable, parando los golpes de Montenegro no con elegancia, sino con una fuerza que hacía vibrar el acero del coronel hasta los huesos. Cada parada era una afirmación, cada contraataque una sentencia. La lucha fue una mancha de chispas y gruñidos de esfuerzo en la penumbra de la cámara. La espada de Montenegro logró encontrar la carne, abriendo un corte profundo en el brazo de Santiago. El dolor, una llama blanca que solo agudizó su enfoque. El coronel sonrió, sintiendo el sabor de la victoria, pero su triunfo fue prematuro. Santiago usó el dolor, canalizándolo en un único y devastador movimiento. Enganchó la espada de Montenegro con uno de sus machetes y con un giro poderoso de su cuerpo se la arrancó de la mano. El arma ornamentada giró por el aire y cayó con un ruido metálico a metros de distancia. Desarmado y con los ojos desorbitados por el shock, Montenegro quedó expuesto, vulnerable, por primera vez en su vida de tiranía. Santiago avanzó, no con la velocidad de un asesino, sino con el peso de un juez. No levantó el machete para el golpe final. En cambio, con la hoja plana, asestó un golpe poderoso en el rostro de Montenegro, rompiéndole la nariz y la arrogancia. El coronel cayó de rodillas. Santiago entonces se dio la vuelta y con un movimiento fluido usó la punta de su machete para clavar el documento sagrado en la mesa de piedra del altar, atravesando la mano de Montenegro en el proceso. El grito del coronel fue agudo y deshumano, una mezcla de dolor y humillación. Estaba derrotado, clavado a su propio altar de codicia por la prueba viviente de su crimen. Santiago lo dejó allí, vivo, pero quebrado, un monumento a su propia caída, para ser juzgado por la gente que oprimió. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro que hubieran experimentado. Era el silencio del final, del agotamiento, de la victoria ganada a un costo terrible. El suelo de la cueva estaba cubierto con los cuerpos de los hombres de Montenegro, un testimonio sombrío de la batalla por el alma de esa tierra. Las mujeres se acercaron lentamente, sus rostros marcados por el hollín y el dolor, pero sus ojos brillaban con una nueva luz. Xochitl se acercó al altar y con un cuidado infinito liberó el documento de la mano ensangrentada de Montenegro, que ahora sollozaba patéticamente en el suelo. Sostuvo el pergamino contra su pecho, un tesoro rescatado del abismo. Habían ganado. Juntos salieron de la oscuridad de las cuevas de la serpiente y entraron en la luz deslumbrante de un nuevo día. El sol de la mañana nunca pareció tan cálido. El aire nunca pareció tan puro. Parpadearon, sus ojos ajustándose a un mundo que ahora les pertenecía. De pie en la entrada de la montaña, miraron el valle que se extendía abajo, una vasta extensión de tierra que ahora era, por derecho y por sangre, suya. Ya no era un paisaje de opresión, sino un lienzo en blanco para un nuevo comienzo. El descenso de la montaña no fue el de fugitivos, sino el de fundadores que regresaban para reclamar su hogar, cada paso firme y lleno de propósito. El regreso al pueblo fue cauteloso. Los pocos pistoleros que habían sobrevivido a la batalla ya habían huido, esparciendo historias de demonios y un asesino silencioso en las cuevas. Las puertas y ventanas se abrieron lentamente y los rostros de los habitantes, antes encogidos por el miedo, ahora se levantaban con una curiosidad vacilante.
al ver a las 5 mujeres caminando por la calle principal, ya no como condenadas, sino como líderes, y al ver a Xochitl levantar el antiguo documento, la vacilación se transformó en asombro, y luego en una alegría contenida que pronto estalló en celebración. Por primera vez en generaciones, el aire no olía a miedo, sino a esperanza. La celebración que siguió no fue una fiesta ruidosa, sino una reunión comunal profunda y significativa. Las familias trajeron lo poco que tenían. Tortillas, frijoles, pulque. Se encendió una gran fogata en la plaza, no para ejecuciones, sino para dar calor y unión. Se contaron historias, se cantaron canciones antiguas y se derramaron lágrimas de tristeza y alivio. Era una fiesta popular en su forma más pura, una celebración de la resiliencia, la supervivencia y el redescubrimiento de la comunidad. Las mujeres, ahora vistas como heroínas, compartieron sus planes para el futuro, un futuro donde la tierra sería cuidada y la justicia sería la base de su sociedad. En medio de esta alegría naciente, Santiago permaneció al margen, una figura solitaria envuelta en sombras. Observaba la escena, su rostro impenetrable, pero un calor sutil en sus ojos. Su guerra había terminado. Los fantasmas de su familia no habían desaparecido, pero sus voces acusadoras se habían silenciado, reemplazadas por un susurro de paz. Había encontrado su redención no borrando su pasado, sino usándolo para forjar un futuro para otros. No pertenecía a ese lugar, a esa comunidad. Era el protector silencioso, el catalizador, pero la reconstrucción les pertenecía a ellos. Encontró un lugar tranquilo para curar su herida y una vez más limpiar sus machetes. El ritual, esta vez, fue diferente. No era para mantener a raya a los demonios, sino para despedirse de ellos. Cada pasada del cuero en la hoja era un adiós a la violencia, una limpieza no solo de la sangre, sino del alma. Xochitl lo encontró allí y compartieron un largo momento de silencio, una comunicación más profunda que cualquier palabra. Ella asintió, un gesto de gratitud y comprensión eterna. Él asintió de vuelta, un reconocimiento de que su camino estaba completo. No necesitaban despedidas formales. Con la discreción de un fantasma, Santiago se alejó de la celebración, encontró su caballo y montó. No miró hacia atrás. Cabalgó hacia el sol poniente, no como el hombre que huía de su pasado, sino como un hombre que finalmente estaba en paz con él. Su silencio ya no era una carga de aislamiento, sino una elección de serenidad. Se disolvió en el horizonte, volviendo a su vida solitaria, pero ya no como un hombre quebrado, sino como una leyenda que sería susurrada por generaciones en ese valle renacido. La partida de Santiago no dejó un vacío, sino un legado. Se convirtió en el silencio, el espíritu guardián cuya furia justa había regado las semillas de la libertad con la sangre de los tiranos. Su historia se convirtió en un cuento de fogata, un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, el coraje de un solo hombre puede encender una llama de esperanza. Les enseñó que la verdadera fuerza no estaba en la opresión, sino en la disposición de luchar por lo que es correcto, sin importar el costo. Bajo el liderazgo de Xochitl y las otras mujeres, la comunidad comenzó a florecer. El documento fue presentado a las autoridades y la posesión de la tierra fue legalmente restaurada. Reconstruyeron el pueblo, no con base en el miedo, sino en la cooperación y el Lilleseintentu, respeto a las tradiciones. La horca en la plaza fue desmantelada y en su lugar plantaron un árbol, un símbolo de vida nueva y de raíces profundas que nunca más serían cortadas. La tierra, que guardaba la memoria de tanto sufrimiento, ahora guardaba la promesa de un futuro justo.
Su historia se convirtió en un testimonio duradero de que la justicia no es algo concedido por hombres poderosos, sino algo conquistado por el coraje inflexible de los oprimidos. Demostraron que luchar por la tierra es luchar por la propia identidad, por la memoria de los ancestros y por el legado dejado a los hijos. La verdadera riqueza no estaba en el oro o en el poder, sino en la conexión con la historia y con la comunidad.